Wi-Fi de mi casa se me cayó recién y tuve que hacer una enredadera distinta. No importa. Vamos a arreglarlo después. El asunto es el siguiente. Hoy quería hablar del asunto de lo que se llama naturaleza, nuestra posición contra la naturaleza, la cuida del medio ambiente y demás. ¿Ok? Primero vamos a hablar, no empezamos con la Torah, empezamos con cosas que el Rab está hablando, pero no se lo escucha. ¡No se me escucha! ¿Cómo no se me escucha? Sí, sí se escucha, Raf. Yo creo que le falta activar su audio a esta persona. Ah, ok. Bueno, me escribió. Bueno, volvemos a explicar. Para explicar las teorías de filosofía que tienen que ver con cuidado con el medio ambiente, hay que entender que hay tres tipos básicas de ideas con respecto a la posición del hombre con la naturaleza. La primera posición es una posición que dice de que el hombre es parte del género animal. Si el hombre es una especie de animal más desarrollado y demás, pero es parte del género que se llaman los animales. Otra idea más esparcida, no más, que más esparce el asunto, dice que el hombre es parte de la naturaleza. Es decir, el hombre es parte, una criatura más de la naturaleza. ¿Entendido? Y está la teoría del judaísmo, no la teoría, lo que dice el judaísmo, que es la base de la filosofía moderna, que es de que el hombre es distinto a la naturaleza, es el rey de la naturaleza y es el que no es parte, es decir, hay partes del hombre que son partes del mundo animal, partes que son del mundo mineral, lo que sea, pero el hombre es algo totalmente distinto. No es un animal sofisticado y no es un miembro de la naturaleza más sofisticado, sino es algo distinto. Es el que para él fue creada la naturaleza. Para gente creyente, que cree de que hay una creación. Pero no siempre. Si no hay alguno con un micrófono abierto, lo puede cerrar. Ujú. Secretario, ¿dónde se escucha? Eh, ok. Bueno, seguimos. Entonces, esas, como dijimos, son las tres bases de cómo encarar el asunto de ver el hombre en qué situación está. Como un animal, como parte de la naturaleza o como algo totalmente distinto, que es superior y no es nada más algo más superior cuantitativamente o cualitativamente a la naturaleza, sino es el porqué de que hay naturaleza. Es decir, ahora, para llegar a la conclusión de que el porqué hay naturaleza hace falta creer en Dios. Gente que no cree en Dios puede que también creer de que el hombre es él, no es algo parte, no es parte de la naturaleza, es algo que es superior a la naturaleza, más importante y más, es decir, el que tiene que dominar la naturaleza, sin creer en Dios. Nosotros creemos en Dios y creemos de que, bueno, Dios creó un mundo muy especial, muy hermoso, muy sofisticado, y lo hizo por una misión. Y esa misión es el hombre. Ahora, las diferencias entre las tres tipos de entendimiento, eso nos lleva a entender distintos puntos de vista sobre cómo el hombre tiene que encarar su trato con la naturaleza. Es decir, el primero
que dijo de que el hombre es parte del mundo animal, él entiende de que el hombre es un animal que se desarrolló de manera diferente, pero para ese tipo de ideas, que son la idea de Singer y Salt, uno de los filósofos europeos y americanos, esas ideas dicen de que el hombre es como una especie de algo que, como dijimos, se desarrolló de manera distinta, pero no tiene una especie es decir, la diferencia entre un hombre y un animal es una diferencia cuantitativa, no cualitativa. Por eso, el hombre puede usar a los animales, pero, como dijimos, únicamente para cosas que tienen que ver con su sustento. ¿Ok? La segunda idea de que es de que el hombre forma parte del conglomerado de la naturaleza, no del conglomerado animal, llevó a extremos. Por ejemplo, lo que es la teoría que se llama deep, lo anoté acá, me lo anoté acá. Deep Ecology. Deep Ecology es una teoría desarrollada especialmente en Estados Unidos, pero más en muchos lados también, que dice, en Inglaterra también, que dice de que el hombre es parte de la naturaleza, no es parte del mundo animal, es parte de la naturaleza en general. Eso llevó a ideas que nos parece entonces al ser parte, entonces el hombre debe usar la naturaleza lo mínimo indispensable. Es decir, la diferencia entre la primera idea de que el hombre es parte del reino animal es que el hombre es parte del reino animal y puede usar la naturaleza de manera cuanto quiera. Nada más los asuntos de los animales tiene que cuidarlos porque él es una especie de animal desarrollado. Tiene que cuidarse únicamente de no despilfarrar los animales. La naturaleza en general no importa, menos importa. La idea, como dijimos, de la segunda idea, que es parte de la naturaleza, eso llevó a ideas totalmente que se nos parecen raras, pero es conveniente que las sepan. Por ejemplo, me anoté acá, hice una especie de recopilaje. Por ejemplo, Anne Nice, una filósofa sueca, creo que es así, sueca, dijo de que el hombre tiene que tratar de eliminar la reproducción, porque ese asunto de que los hombres se reproducen y aparte tienen vacunas y se curan y viven más que los demás animales, que la mayoría de los demás animales, y comen y tienen necesidades, eso provoca un desgaste de la naturaleza. ¿Ok? Y más todavía había un William, no me acuerdo el nombre, William Aiken. William Aiken, un británico, dijo de que hace falta, escuchen bien, no es que es un error casarse y tener hijos, eso seguro, eso es ni hablar, es lo que pensaba, sino que el hombre tiene que preocupar por exterminar, no hace falta exterminar en un campo de exterminio, a largo plazo, es decir, diluir la cantidad de hombres y mujeres en este mundo en un, ¿cuánto? 90%. Es decir, yo llegó a la cuenta, cuando lo escribió hace como 50 años, de que hay demasiada gente. Antes había como 3.000 millones de personas. Entonces él decidió la cuenta de que, bueno, hay mucha gente, hace falta diluirla. Es decir, hace falta que haya una décima parte. ¿Por qué? Porque la Tierra no puede soportar el uso continuo de la cantidad de gente que hay en el mundo. Y eso desgasta la Tierra. Ahora, esa idea de el hombre es parte de la naturaleza, que como dijimos, llegó a cosas totalmente extremistas, es una idea que también deidiza a la Tierra. Es decir, ellos llegaron a lo que se llama ideas de que la naturaleza es una especie de cosa en común que tiene espíritu. Y uno al usar la naturaleza como no debe usarla,
está como golpeando ese espíritu y está maltratando ese espíritu, lo que se llama la teoría de Gaia. Gaia es la tierra en griego, en la filosofía griega, la tierra se llama Gaia. El proyecto Gaia es cuidar la tierra y dar una especie de sentimiento a que somos parte de esa Gaia, somos parte de esa Gaia y por ser parte de esa Gaia nosotros tenemos que preocuparnos de que ella esté contenta, de que no se desgaste demasiado, de desarrollarla. Y si, está a cuesta de que la gente se va a morir de hambre. Y bueno, es decir, para esa idea, es como dijo un filósofo también de esa idea de profunda ecología, que dijo de que si se muere un hombre y se corta un árbol, son dos criaturas que dejan de existir. Es decir, el hombre y el árbol es lo mismo, y tiene el mismo valor porque, no porque tenga el mismo valor para mí, sino para Gaia, para la naturaleza tiene miles de trillones de individuos, de cosas, de bacterias, de todo, ballenas, todo está lleno, plantas, minerales. Y nosotros somos unos más, y el árbol es uno más. Entonces, no hay ninguna diferencia básica entre un hombre y un árbol. Los dos son criaturas de la naturaleza. Es decir, la diferencia entre la primera y la segunda es que la primera, que dijo que nosotros somos parte del mundo animal, entendió de que el animal tiene instintos y tiene, y como dijo, quien dijo Descartes, creo que Descartes, sí, que dijo de que el hombre tiene que ayudar únicamente a las criaturas que tienen dolor y placer. Es decir, ahora Johanna aquí se la mail. ¿Y cuáles son las criaturas que tienen dolor o placer? Los animales, los vegetales no, o sea, los minerales no. Sin embargo, la teoría más extremista dice de que el hombre no debe hacer doler, es decir, no debe usar nada porque al usar está haciendo doler a una piedra. Si yo como, y para comer, como comida cocida, necesito calor. Para hacer calor, hace falta que yo queme algo, es decir, produzca calor, gas, combustible, carbón, lo que sea. Entonces, lo que estoy usando, estoy desgastándolo, estoy maltratando al pobre carbonito. El carbón estaba contento, negro y contento, y yo se me dio una estupidísima idea de comer un asado. Entonces, no nada más maltraté a la vaca, maltraté al carboncito. Pobre carboncito. Estaba en esta vida contento y feliz. Y yo como muy estúpido y muy cruel, se me ocurrió esa blasfemia de no nada más comer un asado que matar a una vaca, es comer un asado con un carbón. Es decir, cocinarlo. ¿Para qué cocinarlo? Cómelo crudo. Ya pecas tanto que matas una vaca, cómelo crudo. ¿Me entienden? Esa es la segunda idea. ¿Está entendido hasta ahora? Sí, Raf. Sí, Raf. ¿Ok? Se pregunta, no hay problema. Bueno, seguimos. Entonces, esas son las dos más ideas importantes que se desarrollaron más o menos desde el año 1750 en adelante. Es decir, la primera ley o declaración, no ley, declaración de derechos de animales fue hecha por Rousseau después de la Revolución Francesa, en el cual dice de que los animales tienen que tener cuidado y demás y demás y demás. Es la primera indicación jurídica mundial que algún pueblo llegó, menos el judío, llegó a canonizar como cosa importante. Si el mundo la gente entendió de que, bueno, no tiene que hacer el mal, como dijo Descartes, a criaturas que sienten dolor y placer. Si uno necesita comer, y va a tener que matarla. Pero lo tiene que matar de manera humana, de manera que no sufra. ¿Ok? Esa es la segunda idea. La idea del judaísmo es la base de la teoría moderna y de la forma moderna del mundo.
filosóficamente moderna. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el judaísmo? El judaísmo dice así: el hombre seguro que es una criatura, seguro que es parte de la naturaleza, pero es el por qué hay una naturaleza. Es decir, hay un filósofo judío holandés, nació en Portugal, creo que después se fue a Ámsterdam, que fue excomulgado del pueblo de Israel. En Ámsterdam se llamaba Spinoza. Spinoza lo que hizo fue poner a la naturaleza como Dios. Si la naturaleza es Dios, ¿tiene razón o no tiene razón? Sí y no. La naturaleza es parte de, como está escrito, de que la palabra Ha-Elohim, en cifras de hebreo, saben, cada letra tiene un número, sale 86, y la palabra Ha-Teva, que es la naturaleza, también es 86. Quiere decir que la naturaleza y el Dios es lo mismo. Eso por ahí tiene razón Spinoza, pero lo que dijo él es una aberración total, porque Dios es más que la naturaleza. Es decir, la naturaleza, todo lo que se ve, es una parte muy ínfima de lo que es Dios en esencia. Es decir, él lo que hizo es achicar a Dios a que entre en el cubo de la naturaleza, en el molde de la naturaleza. Y esa fue la aberración de él. Ahora, lo que él no, y aparte, como Dios es naturaleza, en la naturaleza hay ética. Es decir, el león tiene una ética que le dice: bueno, voy a matar a una gacela. Voy a esperar que viva unos años, que pruebe un poco el mundo, que pase un poco de bien, que tenga familia, y después me la como. O se come lo que sea, como sea, cuando tiene hambre. ¿Hay ética? En la naturaleza no hay ética. Es la ley del fuerte y la ley del necesitado. ¿Qué? ¿Querés preguntar algo? Que no hay ética, solamente instinto. Del principio de la creación, sí, la naturaleza no cambió tanto. Pero entonces, al no haber ética, entonces dice, Spinoza dice, ellos lo que hicieron se fueron así. Esa rama filosófica adora a Spinoza, porque dijo: la naturaleza es Dios. Entonces, la naturaleza nunca me va a poder pedir a mí algo que haga algo. ¿Por qué? Porque si Dios es únicamente la naturaleza, y en la naturaleza no hay ética, no hay moralidad, no hay un porqué, entonces no tengo ninguna obligación que hacer como hombre, porque como el mono no tiene ninguna obligación, y la cucaracha no tiene ninguna obligación, y la planta de plátano tampoco tiene ninguna obligación, yo tampoco. Muy simple, muy simple. Spinoza lo dijo específicamente, dijo así: la moralidad y la ética son inventos que inventaron la gente inteligente para poder dominar al populacho que no sabe nada de la vida. Y es bueno, siempre hay que decir de que hay que ser moral, pero hay que decírselo ¿a quién? Al populacho, porque si ese populacho, al no tener inteligencia, usa únicamente sus instintos, se derrumba el mundo. Entonces, para que el mundo pueda aguantar al hombre, hace falta decir: sí, usted tiene que tener una ética, tiene que tener moralidad, tiene que tener un pensamiento, no puede hacer el mal. No, usted haga así. Pero la gente inteligente sabe de que es todo mentira. Es decir, de cierta manera, la base de toda la antiética del mundo, que puede ser el nazismo y demás, está en esa idea de Spinoza, en esa idea de esa gente que dice de que el hombre es parte de la naturaleza, una partecita de la naturaleza. Entonces, hacer una partecita de la naturaleza, entonces la naturaleza no es ética, yo no tengo que ser ético. Más todavía, lo anoté acá, hay una cosa impresionante que describió hace unos años. Descubrió hace unos años que un tal Ferry, un filósofo americano, escribió una vez una teoría en la cual dice de que de manera jurídica las primeras leyes las primeras leyes que fueron parte de un cuerpo de leyes para cuidar la naturaleza y los animales, fueron escritas ¿por quién?
¿Por quién? ¿Por quién se piensa? Gente que ama la naturaleza. ¿Por quién se piensa en que cuál fue el régimen que decretó las primeras leyes? No una ley acá esporádica, no, leyes, códigos de cómo, cuándo y cómo tratar a la naturaleza y cómo tratar cómo cuidar a la naturaleza y demás. ¿Quién fue? ¿Ustedes saben? No, Raf. No. Darwin no dijo ninguna ley, no es estadista. Un Estado que dio leyes. El partido nazi en Alemania, no, que no puede, es increíble. Él contó más de 12 leyes alemanas del asunto de cuidado de bosques, cuidados de lagos y cuidados de cómo, cuándo, dónde y cuándo. No existía en ningún lado del mundo. En 1930 no existía ninguna ley en ningún país del mundo de cómo tratar a la naturaleza. Pero los alemanes sí. Ahora, ¿quiere decir de que si una persona ama la naturaleza, ama al hombre? No. ¿Hubo algún régimen más despiadado que los nazis? No. No. Hitler no fue el más grande el más grande asesino del siglo XX. Hubo peor que. Pero la diferencia es que Stalin mataba a lo que él consideraba como enemigos. Mao mandaba matar de hambre a gente que no aceptaba la idea comunista. Él no mató mucha gente, la mayoría de la gente murió de hambre. 68 millones de personas. Pero Hitler mató a personas que no le hicieron nada. No porque tenían un problema, sino un problema racial. Nada más judíos, gitanos y demás, y demás, y demás. Ahora, ¿qué pasa? Quiere decir de que si yo entiendo de que soy una partecita muy chica de la naturaleza, y la naturaleza no está marcada por ética, moralidad y demás, porque la naturaleza es totalmente inmoral. Si uno no piensa, el león no mata por ser, no es algo que haga un pecado. Rousseau dijo de lo que los animales nunca pecan. ¿Por qué nunca pecan? ¿Porque no son inteligentes? No, porque todo lo que hacen es parte de su instinto. El hombre que tiene más que un instinto, tiene también pensamiento, es la única criatura que puede pecar. Muy simple. Si el hombre también tiene instintos, pero tiene algo que es sobre el instinto, que puede dominar el instinto. Entonces, si el hombre quiere matar a uno, pero dice, no, no es moral matarlo, no lo mato, y pienso y no lo mato, estoy usando el pensamiento para dominar un instinto, para bien o para mal. Pero el instinto ese es dominado. Por eso hay una posibilidad de pecado. Por eso hay libre albedrío. Por eso el hombre es libre en base. Sin embargo, el animal no es libre. No es, el animal, un tiburón siempre va a devorar a un pescadito porque cuando tiene hambre y está el pescado ahí, la foca o lo que está ahí, y lo va a devorar. Así es. ¿Ok? No piensa demasiado. Ni está esperándose que piense demasiado. Así Dios lo creó. Ahora, la idea, como dije, volvemos al asunto de la extremidad de pensamiento. Al pensar de que una cosa, ¿por qué los nazis justo hicieron las primeras leyes de cuidado de la naturaleza? Porque ellos quisieron sacarse de encima como dijo Nietzsche, y también después Schopenhauer, sacarse de encima la ética cristiana y la moralidad cristiana y el sufrimiento cristiano. Ahora, no van a salir a matar a todos los cristianos, ¿no? Porque si no los matan a ellos. Entonces dijeron, bueno, ok, ¿quién fue el padre de los cristianos? Los judíos. Entonces hay que odiar a los judíos. Es decir, Hitler llegó a una conclusión acá. ¿Por qué los alemanes últimamente vienen perdiendo las guerras más desastrosas? La Primera Guerra Mundial y antes la Guerra de los 7 contra Francia y demás y demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Llegó a la conclusión de que si los alemanes en una época eran el terror de Europa y dominaban la mitad de Europa y nadie se enganchaba con ellos, y ahora perdían las guerras, es porque dejamos de ser animales, alemanes. Es decir, dejamos nuestra cultura y nuestro instinto animal. ¿Y quién nos cambió? El cristianismo. Y de cierta manera tienen razón. Si tienen razón y no tienen razón. Los nórdicos de Noruega, Suecia y demás, los vikingos, llegaron a pasar y eran el terror de Europa. El terror.
y cuando llegaron a París, la segunda vez, París se rindió sin batalla. Y no había cómo ganarles, es decir, era muy difícil de ganar, muy difícil de sacárselos de encima. Cualquier lugar que estaba en la costa estaba en peligro de ataque, incendio y demás. ¿Y cómo hicieron para convencerlos dejen de atacar? Los hicieron cristianos, muy simple. El amor, Cristo, esto y el otro. Entonces se hicieron menos animales de lo que eran, menos violentos de lo que eran. Así nomás. Los domaron. El cristianismo les vino bien, porque si no eran imparables, casi imparables. No imparables de todo, porque perdieron muchas veces. Contra Roma en Constantinopla y demás perdieron. Pero es difícil. Entonces dijo, Alemania pierde. ¿Por qué pierde? Porque dejamos de ser los alemanes fuertes y vigorosos y demás. ¿Quién nos convenció en dejar? ¿Quién nos convenció a dejar a no tener ni ética ni moral? ¿Qué tienen entonces? ¿Les interesa? Que es distinta a los hombres. No entendí tu pregunta. Si lo puedes preguntar más fácil porque no te entendí tanto. ¿Qué es lo que quieres preguntar? Como sea, el pueblo alemán era un pueblo idólatra, con fuerza, que amaba la fuerza y amaba morir en la guerra, lo que se llama entrar en la corte de las Valhallas titanas, todas las ángeles femeninas dando vuelta ahí, llega al honor de Odín. De repente vinieron los cristianos y dijeron, no, hay que sufrir en este mundo y uno tiene que ser así. Los deprimieron. Y bueno, se hicieron un pueblo fuerte, deprimido, oprimido por una cosa externa. Entonces digo, Hitler, vamos a volver a la naturaleza, tenemos que volver a ser naturales. En la naturaleza el fuerte domina, el fuerte gana. No puede ser que nosotros seamos los fuertes y perdemos, no puede ser. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que sacarse de encima toda la ética, toda la moralidad cristiana. Ahora, no va a atacar a toda Europa cristiana porque lo exterminan. ¿Qué hacemos? Y bueno, vamos a hablar con el padre. ¿Quién inventó el cristianismo? ¿De dónde salió? Del judaísmo. Entonces, los judaísmos son los que hay que odiarlos, hay que matarlos. Muy simple. Entonces, quiere decir de que al yo pensar de que la naturaleza está, el hombre es un solo miembrito de la naturaleza, entonces no tengo por qué no, es decir, no tengo cómo usar la naturaleza, tengo que usar lo mínimo indispensable, es decir, y no puedo ahorrar nada, y no puedo tener ningún capital, y no puedo andar en ninguna cosa, no puedo desarrollarme, porque cada desarrollo está a cuestas de algo. Si yo desarrollo una ciudad, necesito comida, y para tener comida en una plantación, estoy desgastando la tierra de ese lugar. ¿Y quién me dio permiso de tener tanto trigo? Si uno puede comer menos. ¿Quién me dio permiso de tener tantos hijos? Si uno puede tener menos hijos y vivir con menos trigo, porque cada hijo tuyo, cada hijo de nosotros, come. ¿Y quién te dio permiso de comer tanto? Si los animales se reproducen, y por lo general los animales que tienen bastante procreación, la mayoría de las crías mueren en el primer año, ¿por qué tu hijo tiene que vivir 70 años? ¿Por qué? No es ético, no es moral. Te secuestra de la naturaleza, está prohibido. Esa es la segunda idea. Ahora, empezamos ahora con el judaísmo. ¿Qué es lo que dice el judaísmo? El judaísmo dice algo muy simple. Miren, el mundo fue creado por un Dios. Ese Dios creó un mundo. Muy bien. ¿Pero para qué lo creó? No para los monos, ni para las cucarachas, ni para los plátanos. Lo creó para el hombre. Y el hombre tiene su misión. Ahora, eso que el hombre es la finalidad de la creación, no nada más la cúspide tecnológica e intelectual de la creación, sino también el porqué de la creación, no significa que el hombre haga lo que le da la gana. Es decir, Dios dijo dos cosas a Adán: que se procrea y que conquiste la tierra. Pero nos dicen nuestros sabios de que antes de que cuando el hombre fue creado, Dios lo llevó a un paseo organizado por Dios. Lo llevó a un paseo por el jardín y dijo, mire, este árbol tiene tal fruta y florece en tal tiempo y da la fruta a tal tiempo, viste la altura, ok, este es el otro árbol. Le explicó cada árbol cómo funciona y demás y demás y demás. Y después de explicarle todo, le dijo, mira, este es el mundo.
Es un mundo lindo. Adán dijo, seguro. Entonces, no lo arruines. Porque si tú lo arruinas, no hay quien lo arregle. Es decir, el hombre tiene una posibilidad inminente de arruinar. ¿Ok? Pero hay veces de que el hombre arruina demasiado que ni el hombre lo puede arreglar. Ni el hombre lo puede arreglar. Hay centenas y miles de especies animales que fueron exterminadas por el hombre y son exterminadas. Es una soberana estupidez. Porque cada especie estaba en un lugar, en un eslabón que cumplía una especie de armonía natural de la naturaleza. Y nosotros lo arruinamos. ¿Ok? La caza sin parar y demás, y demás, y demás. Ahora, y entonces Dios le dijo al hombre, mire, este es tu mundo, lo puedes usar, no nada más lo puedes usar, tienes que conquistarlo. ¿Qué significa conquistarlo? Que no hay nada en la naturaleza que te pueda impedir vivir en un lugar, es decir, puedes vivir en un lugar de 60 grados de temperatura bajo cero, o un lugar de 55 de temperatura sobre que te cocinas, con viento, sin viento, con agua, sin agua, rómpese la cabeza para vivir en cualquier lado. Conquista los desafíos de la naturaleza, pero cuidado, no lo rompes. No entendí muy bien la relación entre los alemanes, y el odio así. Muy simple. Vuelvo a explicar el asunto de los nazis. Los nazis, Hitler pensó por qué siempre Alemania pierde las guerras, o siempre, la mayoría de las veces pierde las guerras cuando es un pueblo muy, muy fuerte y muy desarrollado. Y él aparte se contó el cuento a sí mismo de que los alemanes venían de los vikingos, que no tiene nada que ver, pero nada que ver. Los vikingos eran en la época siglo 8, 9, cuando cuando los alemanes borraron legiones romanas en el siglo 1. Sin nada que ver. Pero no importa. Dijo de que esa raza es una raza dominante, fuerte y demás, y demás, y demás. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros perdamos? Entonces, en vez de culparse así al pueblo alemán, dijo, bueno, sí, somos fuertes, pero por ahí desafiamos a gente mucho más fuerte que nosotros. Ok. O somos fuertes, pero no tenemos todo. Por ejemplo, no tenemos gasolina. No hay gasolina en Alemania. Y demás, y demás, y demás. Entonces, en vez de culparse a sí mismo, dijo, bueno, la culpa la tiene otro. Por lo general, los mediocres, la gente mediocre siempre echa la culpa a algún otro. Entonces, Hitler era una persona mediocre. Un loco de la garra, muy, muy capaz, pero mediocre. En su mismo es mediocre. Digo, bueno, ¿por qué perdemos? Por algún otro. ¿Quién fue en algún otro? ¿Quién nos hizo más, menos fuerte, menos adorar la fuerza, menos querer ganar una batalla? Menos ese ahínco que tenían nuestros patriarcas en Alemania, en la época, en los nórdicos, de ganar a lo que sea, de morirse en batalla y romperse todo, y no volver sin ganar. ¿Quién es que nos hizo tan débil? La ética cristiana, que idealiza la debilidad, idealiza la muerte, y demás, y demás, y demás. Entonces, tenemos que volver a la época precristiana, primero. Y segundo, hay que odiar a esos que nos hicieron hacer tan débiles. ¿Y quiénes son? Los cristianos. Pero el problema está de que no se puede hacer una guerra contra todos los cristianos del mundo. ¿Por qué? Porque nos exterminan a todos, a toda Alemania. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos una guerra con los padres del cristianismo, que son los judíos. Y aparte los judíos trabajan, y aparte los judíos viven allá, y aparte los judíos no viven en tierra, y aparte los judíos dominan la banquería mundial, y aparte los judíos son comunistas. ¿Cómo puede ser un comunista y también ser los más grandes banqueros del mundo? No entiendo. Pero no importa, no hace falta explicar todo, ¿no? No hace falta que todo acople. Uno puede ser un banquero comunista. Así son los judíos. Entonces hay que odiarlos y hay que tratar de examinarlos, nada más, muy simple. Y ahí nos sacamos de encima toda la ética, la moralidad cristiana y demás, y demás, y demás. Muy simple, muy simple. Ahora, por eso hicieron leyes para cuidar la naturaleza, porque ellos pensaban de que el hombre tiene que ser parte de la naturaleza, y en la naturaleza no hay ética, no hay moralidad, yo lo expliqué. No existe moralidad en la naturaleza. Se puede pedir naturaleza, por eso no hay pecado. No existe pecado en la naturaleza, no hay pecado.
Y el hombre tiene que ser como una especie de animal. Animal muy inteligente, muy sofisticado, pero una especie de animal nada más. Una especie de algo de la naturaleza y tiene que volver a ser natural. El hombre natural cuida a su familia, cuida a su tierra, mata a quien sea, despiadadamente se lo come crudo, haga así. Vuelve a ser así. ¿Ok? Ahora, entonces, como dijimos, el judaísmo piensa que es la base de la teoría moderna, no postmoderna, moderna, también la laica, de que el hombre no es una cosa más de la naturaleza. El hombre es la cúspide de la naturaleza y él puede usar la naturaleza como le dé la gana. Seguro, tratar de arruinar lo mínimo posible. Ahora, según el judaísmo, el hombre tiene prohibido arruinar este mundo porque es un mundo de Dios. Es decir, en la Torah dice, en el libro de Vaikra, dice, Dios le dice al pueblo de Israel, la tierra es mía. Y ustedes viven como visitantes en mi tierra. Si la tierra es mía, ustedes tienen que comportarse como visitantes. Ustedes son agasajados, son invitados con mucho honor en vivir en mi tierra, pero cuidado, porque el dueño de la tierra soy yo. Entonces cuídenla. Si el judaísmo, el cuidado de la tierra, el cuidado del mundo, el cuidado de la naturaleza es algo inminente en la religión. No porque, y ahora la teoría moderna dice más o menos así, pero dice un poco distinto últimamente, porque ¿qué es lo que dice? De que el hombre tiene que cuidar la naturaleza, porque si no la naturaleza se venga del hombre. Porque si no hay una especie de calentación del mundo, que no está probado que tiene que ver por el hombre, pero no importa. Entonces uno tiene que cuidarse, que esto, que el otro, porque si no el hombre al final va a sufrir. Es decir, una especie de teoría de utilidad. Tengo que cuidar la naturaleza. ¿Por qué? No puedo decir por Dios, porque no creen en Dios. ¿Por qué? Porque si no el hombre va a sufrir, nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos van a sufrir a largo plazo. Por eso yo tengo que cuidar la naturaleza. El judaísmo dice no. Aunque no sufran tus nietos, aunque no tenga ningún índice que dice que tienen que sufrir tus nietos, tú vas a cuidar a cada cucaracha que hay en este mundo. Es decir, no es que no se puede matar a las cucarachas. Una cucaracha en mi casa, la mato. Una cucaracha, tengo un jardín acá. Si veo una cucaracha en el jardín, ¿la mato? No, es su hábitat. Ella también tiene derecho a vivir en algún lado. Ah, pero es mi jardín. Está bien, pero si no, una vez está que una cucaracha en mi jardín. Una hormiga, ¿sabes si esa hormiga come las raíces de un árbol? Como tenía un árbol acá que me daba decenas de kilos de fruta y vino una especie de hormiga y se comió todas las raíces y murió el pobre, en paz descanse. Pero si no, ¿por qué me matar una hormiga? No, digo, pero sí, en mi casa si llega a haber una hormiga, la mato. No pienso demasiado. ¿Ok? Yo me acuerdo una vez, tenía un vecino tacaño que no se podía creer. En la otra casa que vivía. Tacaño que no se podía creer. En serio. Una cosa insoportable. Y una vez tenía hormigas en mi casa. Entonces empecé a ver de dónde venían las hormigas. Salí de mi casa y fui al pasillo y llegó hasta la casa del otro. Entonces le toqué la puerta y digo, mira, ¿tenés hormigas? Vienen a mi casa. Entonces le tapé el agujero, le puse un antihormiguero, que se mueran ahí, le tapé el agujero, que se mueran. Ya está. Le dije a mi esposa, hasta las hormigas saben que es un tacaño. No tienen para comer en la casa. Viene a comer a mi casa, es increíble. Pero como sea, eh, el- el, eh, las hormigas tienen derecho a vivir en este mundo. Seguro que hay cosas que por ahí me molestan. Entonces, si me molestan y están en contra mía, por ejemplo, hay una especie de termita que se descubrió en varios lados de China y ahora llegó a 3 barrios en en el centro de Israel. Son termitas que viven años sin mostrarse. Pero cuando ya se acumulan, salen del nido y hacen desastres. Entran en caños, rompen caños, carcomen paredes, puertas. Es desastroso. No saben cómo sacarse de encima. Casi no hay cómo sacarse de encima. Y lo que hay para sacarse de encima hay que poner un veneno que nadie puede vivir en la casa por 2 semanas para poder matar esas termitas. Ahora, ¿qué significa? ¿Las termitas no tienen derecho de vivir? Sí tienen derecho de vivir. ¿Dónde? En el Amazonas.
O digo, usted vino de China, vaya a China, encuentra algún monte y vive ahí con mucho placer. No hay ningún problema. Todas las porquerías únicamente vienen de China. Todo este corona, las termitas. Muchas porquerías últimamente vienen de China, como sea. Entonces, pero no es que el hombre tiene que exterminar las termitas. El hombre no tiene ninguna misión de exterminar nada. Nada más. El hombre por lo general arruina. Vamos a dar un ejemplo. Ejemplo muy conocido. No sé si tan conocido para ustedes, pero bastante interesante. En India había muchísimo, para que puedan entender, hay, en India hay 400, hay ciertos lugares de India que hay muchos animales peligrosos. Por ejemplo, hay 400 muertos por año por cocodrilos. ¿Ok? India, en los ríos del norte de India. Entonces, en la época de Gandhi, había un problema con las víboras. Había 2.000, 3.000 muertos por año por picaduras de víboras venenosas. Entonces, creo que Gandhi, o el sucesor de Gandhi, él declaró una especie de, como especie de misión nacional de exterminio de serpientes. Cada persona que mataba una serpiente y traía a la serpiente muerta a la policía recibía no sé cuántas rupias. Y la gente no tenía también para vivir y también odiaba a las serpientes. Mataron a un montón de serpientes, millones de serpientes murieron en paz descanse. ¿Cuál es el pequeñísimo problema que surgió, que no lo pensaron estos hindúes? De que las serpientes vivían que comían ratas. Entonces, ¿qué pasó? Se inundaban de ratas porque no hay quien las come. ¿Okay? Millones de serpientes comían millones de ratas. Al no tener quien las Claro. coma, entonces se comieron las ratas. Y ahora tienen infernal cantidad de ratas que se proquean reproducen de manera fantástica y traen millones de enfermedades. Y si antes morían 3.000, 4.000 personas por picaduras de serpientes, ahora mueren centenas de miles de personas por año por infecciones que tienen que ver con contaminación de ratas. Muy inteligente. No nada más hindúes. Por lo general, el hombre es muy inteligente en estas estupideces. Cuando hace algo, cuando se mete en la naturaleza con un proyecto, por lo general arruina. Por lo general arruina. Sí es el hombre. Por eso Dios lo llevó a Adán y le dijo, mira, cuídate de este mundo, porque si arruinas algo, no hay quien lo arregle. Dios no se va a meter en este mundo para arreglar. Usted va a tener que arreglar lo que arruinó. Y no siempre vas a poder arreglar. ¿Ok? No siempre. ¿Alguna pregunta? ¿Está permitido castrar un animal? No. No, pero sí. Es decir, hay cierto tipo de castramiento que está permitido. Depende también si es varón, si es hembra o macho. Hembra se puede más, macho se puede menos. Hay cierto tipo de animales que sí tienen que pasar un proceso porque si no se reproducen de manera fantástica y que arruinan. Por ejemplo, los gatos. Gatos en las ciudades que tienen tanta comida se reproducen y pasa que sus crías sufren porque se mueren de hambre o se mueren pisados en algún lado, en los autos y demás. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no. ¿Yo? Israel pregunta, ¿sería verdadero decir que hay calentamiento global? Parece que sí, pero ¿quién dice que está probado que tiene que ver con el hombre? Hace más o menos 6.000 años, también una época de calentamiento de más algo como 150, 200 años, y según lo que tengo yo estudiado, no había muchas fábricas y muchos vehículos hace 6.000 años. No, no había. Y el mundo se calentó más de lo que estaba calentándose, lo que está calentándose hoy. Es decir, que ahora que está calentando, está calentando. El asunto tiene que ver con nosotros. Si hay algo, por eso es un proceso que cada tantos miles de años pasa en la Tierra, o porque tiene que ver con el Sol, o Marte, o no sé qué. No es probado de que tenga que ver con nosotros. ¿Ok? Esa es la discusión. Que está calentándose y se siente que está calentándose. Es probado, no es tan difícil de entender. Milena pregunta, ¿la Pregunta. naturaleza obedece a leyes estipuladas por Dios desde el principio? ¿Cómo pudo el ¿Qué? hombre llegar a corromper la naturaleza? ¿Cómo pudo quién? El hombre a corromper la naturaleza.
Porque el hombre tiene posibilidad, por la fuerza que Dios le dio, de romper la naturaleza. Por eso Dios le advirtió, cuida este mundo, porque si no lo cuidas no hay quien lo arregle. Yo no me voy a poner a arreglar el mundo que tú arruinas. Y ¿Ok? dice, continúa Milena la pregunta y dice, al no tener ni ética ni moral, ¿qué tiene entonces la naturaleza que es distinta al hombre? La naturaleza no es distinta al hombre. El hombre es distinto a la naturaleza. La naturaleza no es distinta. En la naturaleza está todo de manera de instintos. Instintos vegetales, instintos animales, instintos de lo que sea. El hombre tiene también esos instintos, pero tiene también pensamiento, ética, forma de ver distintas las cosas. No es una diferencia cuantitativa. Tenemos más IQ que un cuervo. Un cuervo tiene el IQ de un niño de 3 años, 4 años. ¿Qué significa? ¿De que el hombre es un cuervo? No. El hombre no es un cuervo sofisticado. El hombre no es, la diferencia entre un cuervo y el hombre no es la cantidad. Es la cantidad, la calidad es todo, es totalmente distinto. Es otro asunto. No se, es incomparable. Emilio dice, no entendí muy bien la relación entre los alemanes nazis, Lo animales, expliqué ya. naturaleza, odio hacia los judíos. Ya lo expliqué otra vez. Lo expliqué ya otra vez. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, Raf. Ok. Entonces, voy a dar, por ejemplo, 2 ejemplos de lo que el judaísmo dice en el asunto de cuida del medio ambiente. Dice en el versículo que cuando uno hace un sitio, una ciudad, una guerra, que no tiene que hacer una guerra, está prohibido según la halajá, está prohibido según la halajá de la ley judía de tirar abajo árboles de frutas. ¿Por qué? Porque los árboles de frutas son dados para comer las frutas. Y si tú tiras afuera, después de que termine la guerra, ¿qué comes? Es decir, hay gente que hace guerra y para hacer la guerra arruina todo lo que está en el camino. Y todo lo que está en el camino, ¿quién dijo de que él tiene la culpa de que tú quieras hacer una guerra? ¿Justificado? No, no estamos hablando de si está justificada la guerra o no. Está prohibido tirar abajo un árbol de frutas. Porque ese árbol de frutas está dado para que tú lo comes, no para que sea un sitio. Un sitio haga con otro árbol. ¿Entendido? Por ejemplo, el cuidado que hay en la halajá, que está escrito de que no se puede, es lo que se llama teñir el cuero. El cuero para teñirlo se pone una especie, hasta el día de hoy, se ponen en líquidos apestantes. Apestantes, tiene un olor que no se puede. Formol, ¿Eh? formoles y Sí, hay muchos, pero tiene que tener formaldehído. color también, es totalmente apestoso. Entonces dice, eso se llama, en hebreo se llama burseki. Dice, si una persona quiere abrir un lugar para teñir cueros, tiene que ponerlo a 50 y pico de metros de la ciudad, en el lugar opuesto al viento, para que el olor no llegue a la ciudad. ¿Por qué? Porque uno tiene que sentirse bien en la ciudad. Olores malos y extraños dañan a la persona, hacen una vida de perros. Es decir, no puede desarrollar el mundo. ¿Quiere cuero? Usa el cuero. Ah, quiere cuero de color beige y otro quiere cuero de color azul. Y bueno, hace falta teñirlo. La Torah no dice no lo tiñas, dice tíñelos, pero cuide la naturaleza para hacerlo más que no arruine la otra la vida. Es decir, uno puede decir, no, a mí no me importa, no me molesta. Yo prefiero que me arruine la vida, pero tener un capuchón de cuero de color beige. Que se muera el mundo. Prefiero sufrir. Dice la halajá, no sufres. Está prohibido que sufres. Tú lo pones en un lugar que no te moleste. ¿Ok? Porque hay que cuidar la naturaleza como esté. Más todavía, los levitas no recibieron un lugar, un terreno, recibieron 48 ciudades. En esas ciudades está escrito en la Torá de que tienen que tener los primeros 250 metros de la ciudad, tienen que ser lisos, sin ningún cultivo. Y después tienes otros 750 metros alrededor que puedes cultivar lo que quieras. Pero los primeros 250 tienen que estar limpios, sin cultivos. Teóricamente, ¿por qué? Dicen nuestros sabios
que es para que uno llegue a la ciudad y la vea linda. Es decir, uno tiene que sentir, no nada más cuidar la naturaleza, cuidar también la belleza. Nosotros el ecuidismo no está en contra de la belleza. La belleza es algo importante. Uno tiene que vivir en un lugar y querer el lugar donde él vive. Por lo general, una persona quiere el lugar donde él vive. Tiene una especie de amor infantil al lugar donde él vive. Por ejemplo, en Francia, ustedes saben que en Francia, la gran mayoría de la parte del norte de Francia es totalmente asqueroso vivir ahí. Es decir, el clima es 200 y pico de días por año, llueve, es decir, el cielo es gris y llueve con gotitas chiquititas, 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 que uno se tapa por todos lados y entra por acá o por allá. ¿Te vuelve loco? 200 y pico de días por año es una condena. Y hay gente que no tiene trabajo en Francia, que recibe pago del Estado, porque está sin trabajo. Una vez le pregunté a uno que vivía en el norte de Francia, si tú estás sin trabajo acá, ¿por qué no te vas al sur? Que es costa, lindo, playa, sol y demás, un tiempo mucho mejor, un clima mucho mejor, y recibes la misma cuota acá y allá. Y dice, sí, pero yo quiero este lugar, amo este lugar. Es decir, hay una cosa que uno ama el lugar donde vive. Y está bien, pero para eso hace falta de que el lugar eso tenga condiciones de que uno lo quiera. Por eso la autoridad dice, no, tu ciudad tiene que cuidar tu ciudad. Tiene que ser un lugar que es un hábitat habitable, bueno, ¿no? Favorable para tu vida. ¿Entendido? Rap, otra pregunta. ¿Existen Sí, ciertas actividades en Chile, en España, como que antes de la matanza del toro se hace ciertos juegos, como con espada, corridas de toro? sí. Correa de todo es una aberración. Aberración moral, aberración ética, una cosa totalmente que vino a suplantar. Es decir, la humanidad adelantó. Antes ponían a una persona, a un esclavo, y se lo devoraban ahí las fieras y los estúpidos decían, hurra y qué lindo, qué lindo. Y la humanidad adelantó, ahora matan un toro. Pero igual, es una barbaridad. Es una cosa que no se puede creer. Es una Para, crueldad humana que uno no puede creer. En serio. Yo estuve Araceli, una vez en una corrida de toros en México y tenía 12 años y me acuerdo que vomité. No, no podía ver eso, es una cosa que no se puede creer. Sí, Araceli pregunta, Rap, ¿puede una mujer no ajida operarse para no tener más familia y un hombre no ajida? el hombre no, la mujer de cierta manera sí depende, si ya cumplió con el precepto de tener familia y demás y demás. Cristian pregunta, ¿es bueno o malo incinerar animales como hacen con algunos seres humanos? Si hay una prohibición de incinerar, no hay una prohibición. Para una ajida puede incinerar, el hombre mismo se puede incinerar. Seguro que es mejor enterrarlo, también según la ley no ajida, pero si hay un problema económico también, de que eso le sale muchísima plata al sepulcro y la sepultación en un cementerio y demás, se puede incinerar. Milena pregunta, ¿ha cambiado la naturaleza desde el comienzo de la creación con la actual? ¿Qué significa cambiado? No entendí la pregunta. Me preguntó antes y no entendí. Si el agua hierve a menos de 100 grados y ahora a 100 grados, no. O tal vez pregunta por el tema nutritivo, tal vez el cambio que hubo. Sí, que el hombre ahora come mucho mejor de lo que comía hace 1000 años. Yo me río con esta gente que vende polvos suplementarios alimentarios, porque hoy se cuentan un cuento de que el hombre hoy no recibe la cantidad de alimentos que recibía antes, no nada más la diversidad, sino también la calidad del alimento, porque es todo oro prefabricado y todo ingenierizado y demás, las verduras, las frutas y demás, y la carne ni hablar. Entonces uno no recibe lo que tiene que recibir. Por eso hace falta tener algo para suplementar, algún polvito asqueroso que uno lo mezcla y lo toma y así va a ser mucho más sano de lo que era antes. No hay más estupidez que esa, no hay. En la historia de la humanidad, desde que el hombre vivía en las cuevas de la época de hace 30.000 años, nunca en la perrísima historia del hombre, del Homo sapiens, nunca llegó a una situación en la cual en países desarrollados uno puede trabajar 1 hora
Y el pago de esa hora puede conseguir 2.000 calorías. Si yo puedo trabajar una hora, con lo que me pagan puedo comerme un baguette con 300 gramos de carne, más ensaladas y demás, y me como son más o menos 1.500 calorías por una hora de trabajo. No existió en la historia humana. En la historia humana, que no me lo cuenten. No existió. Se puede ver prácticamente. Los japoneses crecieron desde la Segunda Guerra Mundial de manera promedial 8 a 10 centímetros, depende de las zonas, porque comen mucha más diversidad de lo que comían antes, por la influencia occidental y demás, que perdieron con Estados Unidos y demás, empezaron a traer comida de todos lados y tienen la posibilidad de comer comida y por eso crecieron más, físicamente crecieron más. Ni hablar del pensamiento, el cerebro y demás y demás. ¿Entendido? Si el hombre ya se realizó la vasectomía, ¿cuál sería la consecuencia? Pregunta Luis. ¿Qué es vasectomía? Se opera para no tener hijos. Si el hombre lo hace, ¿cuál es la consecuencia? Que no va a tener hijos. Que no entiendo cuál es la pregunta. Si es que peca ante Dios. Sí, teóricamente. Y si ya lo hizo sin preguntar, es un pecado sin intención. Tiene que pedir perdón a Dios por su pecado sin intención, de que él no sabía de que él estaba prohibido. Una pregunta, el color de las razas, ¿por qué en ciertos sectores hay color amarillo, otro negro con respecto al ser humano? ¿Qué problema tienes? No, no tengo ninguno, solamente pregunto, ¿a qué se debe esos distintos colores? Los científicos dicen que son adaptaciones naturales. Yo no creo. Yo pienso de que Dios creó a chinos y creó a negros y creó a blancos y creó esto y creó el otro. No hay ningún problema. Dios creó muchos Adán. Un Adán así, un Adán así, un Adán así, otro Adán. Yo lo expliqué 1.000 veces con ¿cómo se dice? Las arcas de Noé, que por ahí había muchas arcas, no hay ningún problema. ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una rap. Sí. Está hablando sobre el cuidado de la naturaleza y bueno, básicamente hay dos que tengo. Una No escucho. porque ahora hay una superproducción de alimentos que ponen muchos animales en un lugar y a veces pues entre los mismos animales se maltratan. Eso sería pues atentar con la naturaleza. Esa es la primera pregunta. Y la Sí, segunda sí, pregunta el va hombre en tiene que cuidar, el hombre tiene que cuidar también a los animales, a animales que vivan, está prohibido según la Torá hacer cualquier cosa que provoque dolor a un animal. Es una alajá sabida. ¿Cuál es esta segunda y pregunta? la segunda pregunta va al otro extremo, porque por ejemplo ahora hay pues no sé, como que gatos, perros y esos animales los super cuidan, los super protegen. Muchas familias no tienen hijos por tener animales. Entonces, ¿eso también es malo o no hay No, no ningún es malo, es una problema? estupidez nada más. ¿Sí? Para que tengan una idea, una vez, ¿van a apagar el micrófono? Ok. Una vez una alumna el rabino Tzvi Yehuda Kook, el hijo del Rav Kook, le dijo al rabino de que ella estudió parte en uno de los epílogos y libros del padre del Rav Kook. Él explicó del asunto de la vegetariana, de ser vegetariano y demás. Entonces ella le dijo al rabino, mire, llegué a la conclusión de que quiero ser vegetariana y decidí desde hoy, desde hace una semana, no comer más carne y ser vegetariano. Vegetariana. ¿Qué es lo que le dijo el rabino? Como Hitler. Hitler también era vegetariano. ¿Y qué? ¿Era mejor persona? No, era un asco. Era un diablo. Y era vegetariano. Es decir, uno es que el ser vegetariano no es un poco mejor que el otro, ¿eh? No, es vegetariano nada más. Muy simple. ¿Entendido?
Pero no sí tiene que cuidar, no hacer daño a animales o demás. Voy a contar un cuento que pasó a mí hace como 8 años, sí, justo 8 años. 8 años. Vivíamos en otra casa, en el tercer piso, un pequeño... ¿Por qué hablas de Homo sapiens dentro de los judíos? ¿Se apoya de teoría de la evolución? Sí, no hay ningún problema con el Homo sapiens, ni con el Homo este, ni con el Homo otro. Vivíamos en otra casa, tercer piso, con una especie de balcón muy chico, entonces, 2 balcones muy chicos, entonces nunca traje una mascota a casa, ni perros, ni gatos, ni nada, nada, no quiero nada. Tuve 8 hijos, tengo 8 hijos, estoy bastante ocupado para empezar a tratar de también ocuparme de una mascota, ¿ok? No quiero, nunca tuve, nunca querí que mis hijos traigan nada. Entonces, una vez era un invierno bastante fuerte. Acá cada 2 o 3 años sale un invierno fuerte con nieve en Jerusalén. Entonces un invierno muy fuerte con más o menos 40 centímetros de nieve. Y yo me fui, como llegué al templo para rezar y dar una clase. Y cuando volví congelado porque no teníamos ni botas para llegar. Bueno, llegué congelado a casa. No puedo hablar del Homo sapiens porque ya lo hablé en otra clase. Lo puedes pedir a Menashe que te mande una clase grabada sobre eso, sobre evolución. Ya la di. Ahora, llegué a casa y de repente viene mi hijo, que tenía como 8 años o algo así, me dice, tenemos al lado de mi casa una especie de valle, un pequeño valle. Y él vuelve y me dice, mira papá, encontré un perrito chiquito que recién nació, la madre murió pobre y también el hermano murió y si lo dejamos afuera se va a morir de frío y se va a morir, no quiero que se muera, que esto y lo otro, por ahí lo podemos tener en casa unos días. Le dije, una semana, termina el frío, termina la nieve y no lo quiero ver, no quiero ver ningún perro en casa. Los tengo ustedes, estoy bastante ocupado. Bueno, lo trajimos a casa, un cachorrito recién nacido. Y la verdad vi que le hacía bien a mi hijo tener un cachorro, le daba más responsabilidad y todo. Entonces lo dejamos en casa. Ahora, ¿por qué lo dejé en casa? ¿Por qué decidí dejar una semana? Porque justo ese día en la clase de la que di en el templo, era en el Talmud, en el tomo de Baba Metzia, en la página 84. Ahí dice así, de que el rabino santo, que es el rabino más grande de la época de los Tanaítas, se llama Rabbi Yehuda Nasi, él escribió las Mishnayot. Él dice en la Gemara así, en el Talmud así, de que vinieron a él sufrimientos corporales porque no se apiadó de los animales y se fueron de él cuando él se apiadó de los animales. ¿Cómo fue el asunto? Él llegó a un lugar donde mataban ahí a terneros para comida, para comerlos, y de repente vio un ternero que trataba de escaparse, como que estaba entendiendo de que lo iban a matar. Por lo general los terneros no entienden nada. Les digo, no saben, no saben ni dónde entran. Pero este ternero parece que entendió, o se quería escapar, no sé qué asunto. Entonces el rabino le dijo, empújenlo adentro. Para eso vino al mundo. Es decir, ese ternero vino al mundo para que lo coman. Es una especie de crueldad. Cuando Dios vio esa crueldad de él, le mandó un montón de enfermedades. Estuvo años sufriendo. Enfermedades totales, que sufría mucho en todo el cuerpo, el dolor de cabeza y estómago y esto y lo otro. Cuando estaba muy enfermo una vez, la sirvienta en la casa encontró unas ratitas chiquitas que recién nacieron. Y las quería barrer, matarlas. Entonces dijo, no las mates. Sáquelas afuera que vivan. Porque hay que tener piedad de las criaturas de Dios. En ese momento Dios le sacó todas las enfermedades. Justo cuando terminé de dar esa clase, llegué a casa, de repente me viene con un perrito. Digo, voy, por Dios, justo di una clase sobre eso. Yo llego a decir que no entre mi perro, este perrito chiquito a la casa, este cachorro, voy a sufrir como un cochino. Porque yo soy un poco menos santo que el rabino santo, pienso, un poquitito, un poco mucho. Entonces digo, seguro que voy a sufrir. Digo, deja que entre una semana. Igual lo tuvimos en casa, lo tuvimos hasta hace un año en casa, que yo vivían 6 años en mi casa. Al final lo tuvimos que dar para cuidar asentamientos. Los llevan ahí como una especie de ponen una especie de cuerda con comida y todo, pero cuidan que no entren, que no haya
peligro para los asentamientos de guerrilleros y demás, que venga a hacer daños, porque era un perro que atacaba a cualquiera en cualquier situación. Si atacó gente, atacó a vecinos, y no había cómo mantenerlo en casa porque uno no puede poner un bozal todo el día, y el que venía a casa podía ser muy amigo de él y de repente le rompe le muerde el tobillo y se lo rompe. Entonces ya esos bastantes problemas, juicios y demás, entonces no tuvimos que sacarlo de encima porque si lo dimos, no lo matamos, no lo tiramos, lo pusimos en un lugar que haya bien. Pero eso para no hacer mal a animales. ¿Entendido todo? ¿Ok? Entendido, Raf. Muchas Bueno, gracias. nos encontramos entonces dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Vamos a ver qué tema vamos a enfocar. Si tienen algún tema que por ahí quieren ver, pueden ponerlo en el Menashe, mandar un tema que por ahí les interesa. Y vamos a ver si tengo algo para decir de temas que por ahí les pueden interesar. No vendría nada mal. ¿Ok? Te agradezco mucho. Te agradezco mucho a todos. Muchas gracias. Y nos vemos. Gracias, Raf. Saludos. Gracias, Rabino. Hasta luego. Gracias, Rap. Gracias, Shalom. Shalom. Que esté bien. Chao, gracias.